Bienvenidos a esta transmisión virtual dirigido a todos los profesionales y empresarios comprometidos PEC en el mundo. Bienvenido, Andrés. Gracias, Lina. Pues hoy muy contentos de volvernos a encontrar en esta cita de cada miércoles dentro de lo que es este ciclo temático que estamos trabajando en el mes de septiembre. Transforma tus finanzas en tiempos de crisis. Y hoy tenemos un tema muy importante, Lina. Muy especial el tema que tenemos para hoy. 4 niveles de tus finanzas personales. Así que papel y lápiz para todo lo que estaremos desarrollando en nuestro programa de hoy. Y cómo continuar sin antes recordarles la invitación a suscribirse al canal de YouTube Soy ICT y posteriormente hacer clic en la campanita para que les puedan llegar todas las notificaciones de esta y las demás reuniones que habitualmente tenemos a lo largo de la semana. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales, Andrés Lesmes y Angélica Scott. Una vez más, bienvenidos a este programa virtual. Bienvenidos. Bueno, estamos muy complacidos de estar aquí nuevamente compartiendo con todos ustedes en este ciclo del mes de septiembre, donde estamos tocando una temática muy interesante que tiene referencia a las finanzas personales. Sí, lo que vamos a ver hoy parte de algo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención. Y lo siguiente, ustedes saben que el término abundancia es un término hoy muy común. A nivel global es bastante usado en diversos ámbitos e incluso en el tema de las finanzas personales, las inversiones y demás. Sin embargo, la Biblia habla en varias partes, en varios pasajes, del término sobreabundar, o sea, más allá incluso de la abundancia. Y fíjense que ese término sí a nivel global no es tan explorado. Entonces, ¿por qué a nivel global y por qué los gurús de pronto no lo usan tanto como usan el término abundancia? Pero porque Dios sí se atreve a hablarnos a nosotros de la sobreabundancia como un plan. De hecho, hay varios pasajes de la Biblia que hablan en términos de y te hará Jehová sobreabundar en bienes. O sea, está hablando del tema material, aunque no es lo único, por supuesto. Dios quiere una riqueza integral para nosotros, pero dice, te hará sobreabundar en el fruto de la tierra, en el fruto de tu tierra, ¿no? En el trabajo de tus manos. Entonces, vamos a ver un poco cómo podemos aplicar este tema de la sobreabundancia, es lo que nos vamos a atrever a hacer hoy, hacer una aplicación de lo que es la sobreabundancia, y no solo la sobreabundancia, sino lo que podríamos entender como 4 niveles del desarrollo financiero, obviamente a partir de las verdades que encontramos en la Biblia, que pues para nosotros es el mejor manual de finanzas que hay y obviamente de inversiones e incluso de emprendimiento. Bueno, entonces tengo un par de tareas que quiero proponerte, un par de ejercicios muy prácticos para que podamos empezar a sacarle provecho a todo esto que vamos a estar hablando hoy. Número 1, toma apuntes, toma nota. No van a ser muchos los apuntes porque los conceptos son bastante claros y bastante prácticos, pero sí es importante que lo hagas porque, número 2, tienes que identificar de una manera muy objetiva cuál es el nivel de desarrollo financiero de los 4 que vamos a estar hablando en el que tú estás. Al final vas a entender por qué te estamos proponiendo este ejercicio. Entonces, toma apunte y piensa de una vez, conforme vayamos describiendo cada uno de estos niveles de desarrollo financiero, cuál es el que te corresponde. Y mira, hazlo con toda la tranquilidad. Aquí no se trata de que me guste o no me guste, me siento bien representado o no, eso está bien o está mal. No, necesitamos un análisis muy objetivo de la situación actual para que podamos empezar a escalar en esos niveles. Entonces, ¿por qué no empezamos con el nivel número 1? Bueno, el primer nivel es el nivel de la escasez y todos hemos pasado por ahí. De hecho, por eso estos se llaman los niveles de desarrollo financiero, ¿no? Todos los niveles en último nos desarrollan. La idea es poder cultivar, hacer correctivos y demás y llegar hasta el nivel de pronto de la cúspide. Vamos a imaginarnos que es una pirámide, lo que te vamos a explicar. Entonces, el primer nivel, que es el de la base de la pirámide, es la escasez y se caracteriza porque en este nivel los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos del mes. Vamos a pensar en términos de un horizonte de 30 días, ¿no? Entonces, tus ingresos no alcanzan a cubrir tus gastos. Esta etapa, entonces, cuando estamos en este nivel, estamos pensando mucho en el pasado, en cubrir los gastos del mes anterior, arrastrar, por decirlo de alguna manera, esos compromisos que nos pesan tanto a nivel financiero de
meses anteriores y en el mejor de los casos incluso nos ayudan a medio ubicarnos en el presente, pero es imposible pensar cuando estamos en escasez en el futuro, o sea, en desarrollar inversiones y demás, porque es que estamos tratando de ver cómo podemos llegar a fin de mes y en este nivel ni siquiera alcanzamos a llegar a fin de mes. Entonces, muchas veces cubrimos ese déficit con préstamos o con tarjetas de crédito. Exacto. Entonces, la conclusión aquí es que nos obliga a mirar hacia el pasado porque como tuve que suplir el mes pasado con tarjeta de crédito o con un préstamo, entonces en el siguiente mes todavía estoy mirando hacia esa responsabilidad que adquirí o ese compromiso que adquirí para suplir lo del pasado. Entonces, ¿es esta tu situación? Ve ahí tomando apuntes. Cuando vas llegando a final de mes, ¿es esa tu situación? ¿Es ese tu balance? ¿Tienes mayores responsabilidades o gastos, mayores egresos que ingresos? Si es así, entonces estarías ubicado en la escasez. El siguiente nivel de desarrollo financiero es la suficiencia, que como la palabra lo indica, es apenas lo suficiente, apenas lo justo. En este caso, digamos entonces, en términos del mes, que es el contexto que estamos planteando, tus ingresos son iguales a tus egresos. Es muy probable que que no sea exacto, ¿no? Pero en términos generales estás en ese balance. ¿Qué tenemos por anotar respecto de la suficiencia? Igual que en la escasez, nos obliga a mirar hacia el pasado y en el mejor de los casos, como decía Angélica, nos permite mirar el presente, pero no el futuro. Es decir, si cierras el mes en ceros, en ese justo balance, es imposible que pienses en una inversión, es imposible que pienses en una proyección hacia futuro que no implique endeudamiento. Claro está. Y todos tenemos deseos, ¿no? Independiente del nivel de desarrollo financiero en el que nos encontremos, todos queremos darnos unas vacaciones, todos queremos cambiar el teléfono, todos tenemos gastos en los que incurrimos que probablemente no estén dentro del presupuesto. Entonces, si miramos hacia el futuro, esa mirada hacia el futuro implica o es sinónimo de endeudamiento y pues no es la idea. Entonces, si estás en lo justo, estás en la suficiencia. El siguiente nivel es el nivel de la abundancia, que ya la Biblia menciona, obviamente, este término. ¿Y cómo le hacemos la aplicación hoy? Entonces, cuando tus ingresos superan los gastos mensualmente, probablemente tú estás en un nivel o puedes empezar a estar en un nivel de abundancia. Y digo puedes porque este nivel se empieza a caracterizar porque ya tienes más libertad de poder empezar a planear ciertas inversiones, ya puedes tener la libertad incluso de ayudar a otras personas de manera recurrente cuando estás en un nivel de abundancia. Entonces, no se trata solamente de tener excedentes incluso, sino de poder empezar a dirigir esos excedentes hacia nuevas fuentes de ingreso que obviamente te van a generar también posteriormente un retorno. Entonces, tienes esa posibilidad, ¿no?, de empezarlo a hacer. Ya no estás pensando solamente en tapar huecos, en usar la tarjeta de crédito para absolutamente todo, sino que puedes empezar a generar nuevas oportunidades de ingreso. Entonces, entre los tres niveles que hemos visto, la abundancia es el primero que, en términos prácticos, al final del mes nos deja en verde, ¿sí? Nos deja un balance positivo. Normalmente ese balance positivo termina convirtiéndose en una provisión para un gasto futuro, no precisamente en una inversión, que es lo que vamos a tocar ahora con la sobreabundancia. Sin embargo, un punto que me gustaría tocar aquí es que date cuenta que no hemos hablado de cantidades de dinero, porque así como hace algunas semanas hablábamos que puede existir una persona que tenga ingresos muy altos, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, o hablemoslos en términos de dólar para aquellos que nos están viendo de otros países, $5,000, $10,000, $20,000 al mes. Una persona con ese nivel de ingreso igual puede vivir en escasez si es que sus egresos son más altos. Y vayámonos al otro lado del espectro, una persona que tiene unos ingresos percibidos como ingresos bajos, no sé, $200 al mes, $300 al mes, igual puede estar en un nivel de abundancia, porque aquí el tema es un tema de balance, es un tema de proporción
de ingresos y egresos más allá de cantidad de ingresos. Tampoco hablamos acerca de las posesiones materiales. Una persona que tiene el carro último modelo no necesariamente vive en abundancia o en sobreabundancia. Puede que esté viviendo en escasez, así como una persona que no tiene de pronto aparentemente muchas posesiones puede vivir en abundancia o en sobreabundancia. Entonces no nos oponemos, no estamos diciendo que esté bien o que esté mal tener o no tener, eso es irrelevante. Aquí tenemos que mantenernos objetivos en el análisis, y el análisis es: a final de mes los ingresos que percibí fueron superiores, iguales o inferiores a lo que gasté. Ahora, entonces, probablemente, sea cual sea el nivel en el que tú estés hoy, puedes decir, bueno, ¿y cómo salgo de esto? ¿Qué empiezo a hacer? Entonces, te recuerdo algo que vimos en videos anteriores, y puedes ver el primer video de esta serie donde dimos también algunos tips. Uno de esos es, o sea, no hay manera de mantenerte o de llegar a la abundancia o a la sobreabundancia, ojo, digo, llegar o mantenerte, si no es pensando en generar nuevas fuentes de ingreso. ¿Recuerdas que hablamos del N+1? Bueno, hoy no voy a explicar de qué se trata, puedes ir al primer video de esta serie, pero no hay de otra, es generar nuevas fuentes de ingreso. Claro, de otra manera, de otra parte, también recortar gastos que todos tenemos y que incluso estando en escasez muchos tenemos gastos innecesarios. Entonces, pero no todo se puede resumir en recortar gastos. Llega un punto donde ya tú no puedes recortar más gastos. Entonces, primer punto, sí, hay que ajustar los gastos, pero tienes que pensar mucho. Tenemos todos que empezar a pensar en nuevas fuentes de ingreso. Un reto sencillo para este mismo mes o el mes siguiente es: ¿cómo genero un 10% de ingresos más al que tengo hoy? No importa que hoy tenga 5 fuentes de ingreso. No, ¿cómo genero un 10% más de lo que me estoy ganando hoy? Podríamos partir por ahí. Entonces aquí va la segunda tarea. La primera, recuerda, es identificar en qué nivel estás. La segunda, ¿cómo genero en los próximos 30 días un 10%, un 15% más de lo que me estoy ganando hoy? Bueno, si hacemos el recuento, llevamos apenas 3 de los 4 niveles de desarrollo financiero, los cuales son escasez, suficiencia, abundancia, y ahora vamos a hablar acerca de la sobreabundancia. Supongo que ya te imaginarás para dónde va la explicación o las características de la sobreabundancia. Si la abundancia nos deja ligeramente por encima de los egresos que tenemos en el mes, la sobreabundancia nos deja significativamente por encima de los egresos que tenemos del mes. Tanto la abundancia como la sobreabundancia nos permite mirar hacia el futuro. Ya no estamos anclados al pasado y tampoco al presente, sino que podemos dar una mirada hacia el futuro. Por eso, seguramente las conversaciones que tienen las personas que viven en sobreabundancia son: el próximo año quiero hacer esta inversión, de aquí a 5 años quiero lograr X, Y o Z, quiero ir dentro de 2 años de vacaciones con mi familia a cualquier lugar que quieras plantearte en este momento, pero todo planificado para que continúe esa persona o esa familia viviendo en sobreabundancia. Ahora, eso va mucho más allá de planificar gastos futuros. En realidad, aquí lo que va a marcar la diferencia es que gran parte del excedente de los gastos mensuales sea para inversión, ahorro para inversión. Y una inversión incluso que sea diversificada, porque eso es lo que genera la estabilidad en la sobreabundancia. Dicho de una manera muy práctica, si perdieras el empleo que tienes, si perdieras alguna de las fuentes de ingreso que tienes, bueno, los ahorros que has venido haciendo para inversión van a mantenerte a flote, por decirlo de una manera muy sencilla, ¿verdad? Entonces, mientras que la escasez te implica estar endeudándote constantemente y se convierte en un círculo vicioso negativo que te mantiene ahí, en la sobreabundancia el círculo vicioso es positivo, es un círculo, ¿cómo lo llamaríamos? Virtuoso. En el cual estás invirtiendo, por lo tanto te puedes mantener allí. Entonces, algunos tips más, porque aquí se trata de que veremos cosas prácticas, ¿no? Ya hemos dado algunos anteriores y vamos a entrar en unos que no hemos mencionado en ninguna de las series anteriores. Y es, primero, identifica cuáles son las 5 personas, de pronto cercanas a ti, pueden ser cercanas, o 5 personas que tú conozcas, que estén en ese nivel, a nivel financiero,
al que tú quisieras llegar. Entonces, ¿cómo sabes que están en ese nivel? Ya sabes, no porque el carro que tienen, el celular que tienen, el apartamento donde viven, no, sino porque sabes que son personas que tienen inversiones, sabes que son personas que piensan en producir, que son muy sensatas, muy organizadas a nivel financiero. Todos tenemos personas así que pueden ser cercanas a nosotros o que tenemos acceso a ellas. Comunícate con esas personas. Eso fue un ejercicio que nosotros hemos hecho y constantemente hacemos. ¿Cómo me acerco a esa persona? Les preguntamos, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuáles son las dificultades que se te presentaron para llegar hasta allá? ¿Cómo tomas tus decisiones a nivel financiero? Y miren, a veces uno piensa que en este tema de finanzas todo se soluciona con temas de dinero como tal. ¿Cómo gano más dinero? ¿Cómo produzco más dinero? Y sí, eso es importante pensarlo. Pero ustedes no saben la riqueza tan impresionante de uno aprender de las personas que están donde tú quieres llegar, de salirte un poco de tu contexto. ¿Saben que una vez aprendimos nosotros algo? Y es que tus ingresos son el promedio, probablemente, o sea, nunca van a ser superiores, probablemente, a las 5 personas más cercanas a ti. O sea, uno se parece mucho financieramente a las personas con las que uno se suele relacionar. A veces es necesario tomar un poquito de distancia y ver a quién me quiero parecer, quién me aporta en esto, qué puedo imitar en el buen sentido, qué puedo aprender e intentar, más bien, tomar decisiones con base en eso. Así que haz una lista de 5 personas mínimo, o bueno, 3, las que puedas, de personas que tú conoces, que sabes que están en ese nivel, y ponte como plan llamarlas, preguntarles, indagar, aprender de esas personas. ¿Qué leen? ¿Qué se la pasan viendo en internet? ¿A qué eventos van? ¿Cuál es el lenguaje que usan? Todo eso es súper importante para dar un paso más hacia el nivel al que tú quieres llegar. Esa es la parte divertida del ejercicio, pero hay una parte que es un poco más difícil probablemente, y es, así como tenemos 5 personas con las que vamos a hablar, que vamos a tratar de indagar y aprender cuáles son sus patrones, cuáles son sus conductas, sus comportamientos financieros para imitarlos, pretendiendo llegar al nivel donde se encuentran. Probablemente también hay una lista de 5 personas que son nocivas desde el punto de vista financiero para ti. Personas que te inducen al gasto, personas que cuando tú quieres entrar en algún proyecto para invertir son negativas y te dicen que va a ser difícil, pues, que tienen alguna influencia precisamente por ser cercanas a ti, y entonces te detienen, te frenan para crecer, te cortan las alas, como decimos coloquialmente. Entonces también allí hay una decisión por tomar. Y no te estoy diciendo, mira, tienes que dejar de hablar con esa persona, tienes que cortar la relación. No, pero sí hay una decisión por tomar y solamente tú tienes que llegar a esa conclusión. ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar para que tengas menor influencia? Quizás de pronto si haya algo de distancia que hay que tomar, hay una decisión por tomar allí. Entonces son 5 personas a las que te vas a acercar, a las que vas a conocer más, a las que vas a tratar de imitar su conducta financiera, y 5 personas que de pronto no sean muy positivas financieramente hablando para ti, y tienes que tomar una decisión ahí al respecto. Y bueno, simplemente para terminar, quiero compartirte algo que también nosotros pensamos mucho. Puede que ya lo hayas escuchado, a veces es argumento hasta de memes que salen en internet, pero alguna vez alguien nos explicaba eso. Mira, muchos países después de la Segunda Guerra Mundial quedaron realmente en la miseria absoluta, y hoy son potencias mundiales. Es decir, estar en escasez, por ejemplo, no es una razón para que tú creas que no es posible llegar a la sobreabundancia a menos que sea por un golpe de suerte. No. De hecho, Israel mismo superó un exterminio casi total, la nación de Israel, y no una vez, muchas veces. O sea, Israel vivió lo que era la escasez, y no solo países como Israel, hay muchos en el mundo que en medio de la escasez han tenido que sacar lo mejor de sí, reinventarse, el término pues que está de moda, eso, aprender de países que estaban en situaciones mejores, aprender de su tecnología y echar mano de todo eso para hoy ser unas potencias mundiales. Eso está realmente al alcance de todos. Creo que hace parte de nuestra naturaleza, que incluso en condiciones de escasez o suficiencia podamos ver más allá. Y ahora, en situaciones de abundancia o sobreabundancia, también trabajar por mantener ese nivel, pero sobre todo por invertir, generar recursos y poder ayudar con libertad, con abundancia a otras personas e incluso a otras causas. Otra cosa importante, la Biblia trae más de 2.300 pasajes
que hablan específicamente del dinero. Muchas de las parábolas del Señor Jesús se enfocan o hablan o tienen una aplicación en el tema del dinero, del manejo del dinero, de los talentos. Eso también es importante para que recordemos de nuevo que el plan de Dios para nosotros es una riqueza a todo nivel, pero incluye, por supuesto, también la riqueza y el desarrollo a nivel financiero. Bueno, esperamos que esta información, estas herramientas han sido para ti tan útiles como seguramente lo han sido para nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por estar aquí. Y en nuestra sección de Cuéntanos qué está pasando. Bueno, Lina, a propósito del taller financiero que acabamos de trabajar con Andrés y Angélica, pues Juan Pablo Buitrago desde Pereira nos cuenta una extraordinaria experiencia. Veámosla. Un saludo para todos los profesionales y empresarios comprometidos. Somos Juan Pablo y Liliana y queremos compartir nuestra experiencia de cómo Dios ha enriquecido de manera sobreabundante todas las áreas de nuestra vida. Vivimos en Pereira, Colombia, y somos padres de 3 hermosos hijos, Camila, Sofía y Pablo. Estamos felizmente casados hace 23 años. Somos empresarios con una trayectoria de 25 años en una empresa de familia que ha logrado un importante reconocimiento y grandes logros. Uno de ellos ha sido construir más de 5.000 soluciones de vivienda. Podemos decir que estamos viviendo lo que siempre soñamos. Pero no siempre fue así. Hace 20 años tuvimos un punto de quiebre, una gran crisis económica, un trágico accidente y una ruptura familiar que movió mis cimientos y dejé mi hogar. Nadie da un peso por nuestro matrimonio ni por nuestras finanzas. Vivíamos en medio de un caos y nuestro hogar estaba fracturado. Toda esta situación llevó a mi esposa a conocer a un grupo de oración, en el cual le hablaron de la fidelidad de Dios. Ella empezó un proceso personal y al poco tiempo yo estaba allí con ella. Poco a poco aprendimos que Dios tenía un plan de bienestar para nosotros como familia y empresarios y que sus pensamientos eran mucho más altos que los nuestros. Por supuesto, la forma en que vivíamos estaba lejos de ese plan. Nos dispusimos no solo a conocer a Dios, sino a permanecer en Él y en las instrucciones que nos daban en el manual de vida. Mirando hacia atrás, la única explicación a la prosperidad que hoy vivimos, y no me refiero a la económica, proviene de esa decisión de abrirle el corazón a Cristo y las puertas de nuestro hogar, dejándolo que guíe cada uno de nuestros pasos en todo momento. Hemos aprendido a hacer las cosas decentemente y en orden y en base a los principios que hemos conocido. Entendimos el concepto de ser buenos administradores, siendo fieles en todo, desde las cosas pequeñas hasta las más grandes. El servicio a Dios y a los demás ha sido fundamental en este proceso de crecimiento y realización total. Hemos tenido la oportunidad de brindar consejería a parejas, a profesionales e inclusive hemos trabajado por el cuidado de la niñez. Hay un principio clave en nosotros como pareja y empresarios y es honrar a Dios con nuestra vida, con nuestros recursos, honrar a nuestros padres amándoles y cuidándoles, a través de lo cual hemos recibido retribución en la forma en que vivimos. Hemos visto cómo Dios nos ha prosperado en todas las cosas, así como ha prosperado nuestra alma. Dios ha estado con nosotros en cada proyecto que emprendemos, dándonos buen éxito. Esto también lo podemos evidenciar en la vida de nuestros hijos y en la paz que disfrutamos en nuestro hogar. No nos cabe la menor duda de que cultivar una fe viva y eficaz es el mejor estilo de vida que podamos tener. Buenas noches. Y llegamos al momento de Directo al Corazón. Es el tiempo donde permitimos que Dios nos hable directamente a nuestra necesidad. En este mes de septiembre hemos tratado de brindar todas las herramientas necesarias para transformar nuestras finanzas personales, no solo desde el punto de vista técnico, sino yendo más profundo a nuestro corazón, donde tomamos las verdaderas decisiones. Las finanzas en sí nos indican más los principios que usted y yo tomamos a la hora de tomar decisiones y es justamente por eso que es importante revisar de dónde surgen nuestras decisiones. Hoy vamos a referirnos a lo que quizás es uno de los términos muy poco abordados en la literatura que habla sobre las finanzas y es sobre la sobreabundancia. Quiero en primera instancia que vayamos a un versículo en la Biblia que se encuentra en Deuteronomio capítulo 28, verso 11.
dice de la siguiente manera: y te hará el Señor que te sobreabunde el bien, y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, sobre la tierra que juró el Señor a tus padres que te había de dar. Quiero contarles una experiencia justamente con este versículo que encontramos en el manual de vida, y fue una experiencia que viví justamente llegando a conocer lo que la Biblia nos dice acerca de las finanzas. Para mí, en mi experiencia personal, durante toda mi vida, pensé que la vida tenía que ver más con una compensación en distintas áreas, es decir, que si tú estabas bien en alguna área, en otra tal vez lo normal era que tú no estuvieses bien. Y por este pensamiento me acompañó durante muchos años de vida. Justamente cuando llego a este conocimiento, me encuentro con que ese no es el pensamiento del autor de la vida. El pensamiento del autor de la vida es que tú seas un hombre, una mujer que sobreabunde, que vivas la plenitud en todas las áreas de tu vida. Y esto para mí fue muy importante conocerlo, justamente llegando a conocer lo que nos dice el manual de vida. Quiero entonces, a través de este tema, abordar 3 puntos importantes que son claves para que ustedes y yo vivamos la sobreabundancia. Y para poder comenzar, tenemos que este versículo de Deuteronomio 28:11 hace parte de las consecuencias que se viven cuando usted y yo tomamos las mejores decisiones. Mire lo que nos dice el manual de vida en el versículo de Deuteronomio 28, verso 1, que es justamente la base de donde comienza la instrucción para vivir la sobreabundancia. Dice el manual de vida, Deuteronomio 28:1, si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En este versículo existen 3 cosas importantes que usted y yo a partir de hoy debemos poner en práctica. La primera de ellas es escuchar con atención. Cuando vamos a la definición de escuchar, nos refiere el diccionario de la Real Academia que escuchar es prestar atención a lo que se oye. Es decir, yo involucro el sentido del oído, pero adicional a esto, para escuchar debo atender. El atender hace referencia a aplicar el intelecto justamente para comprender lo que estoy oyendo. Aplicar el intelecto hace referencia a que nosotros confrontemos muchas veces lo que estamos viviendo en nuestra vida con lo que nos dice justamente el manual de vida. Algo que comenzó a pasar en mi vida fue esto, justamente lo que les contaba en el primer punto. Cuando confronto mi realidad versus lo que me decía el manual de vida, encontraba que existían muchas cosas que debía cambiar y debía ponerle atención a esto que me estaba indicando el manual de vida. Hay una frase que justamente ilustra muy bien lo que quiero contarles en este primer punto, y es una frase de un poeta y crítico literario que se llama Arturo Graf. Dice: escucha bien el consejo de quien sabe mucho, pero escucha sobre todo el consejo de quien te ama. Y entender obviamente quién me estaba diciendo lo que quería para mi vida, entender que era el autor de la vida, que era Dios, mi Padre, el que quería que yo viviese la sobreabundancia, no solamente en mi área financiera, sino en todas las áreas de mi vida, en mi área familiar, en mi área emocional, en todas las áreas que componen mi ser. Entonces ahí entendí, si Él me ama y quiere lo mejor para mi vida, pues sus consejos serán no solamente los más sabios, sino de quien realmente me ama, de quien realmente quiere lo mejor para mí. En este primer punto quiero invitarlo a que confronte su realidad frente a lo que nos dice el manual de vida. En segunda instancia, el segundo consejo que aparece en Deuteronomio 28:1 dice guardar o cumplir. Cuando hablamos de guardar, hace referencia a que verdaderamente permito que ese consejo esté en mi corazón, esté en mis decisiones, esté en mi vida, que yo realmente quiera asumir el cambio, que verdaderamente yo quiero
que se transforme esa situación o ese pensamiento que hasta este día ha guiado mis decisiones. Es por eso que en Romanos 12:2, también en el manual de vida, nos dice de la siguiente manera, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y en este segundo punto de guardar es que usted y yo permitamos que los pensamientos que justamente vienen de este manual de vida transformen nuestra manera de pensar. Una persona no cambia simplemente porque decidió hacerlo hoy. Debe haber un cambio en la manera de pensar. Y eso es justamente lo que nos dice el manual de vida. Cuando Dios nos dice que debo permitir que Él me transforme en una nueva persona cuando cambia mi manera de pensar. Y cuando cambia mi manera de pensar, pues obviamente podré conocer la buena voluntad que Él tiene para mi vida. Esto es literalmente lo que me ocurrió y el testimonio que les contaba en el primer punto. Cuando yo le permito a Dios que eso que Él me dice, la forma de Él para actuar en esta área en particular, es mucho más importante que cualquier otro pensamiento. Y en tercera instancia viene el que quizás es el definitivo, el poner por obra. Y el poner por obra pues implica que mis acciones a partir de este momento no solamente tengo una idea nueva o un pensamiento nuevo, sino que este pensamiento definitivamente debe afectar las decisiones que estoy tomando en mi área financiera o en todas las áreas, porque como veíamos al inicio, no solamente se trata de vivir la sobreabundancia en el área financiera, sino en todas las áreas de mi vida, en mi área emocional, en mi área familiar, en todo lo que yo emprendo o me proyecto a hacer. Entonces, quisiera ilustrar justamente este tercer punto con lo que seguramente usted y yo hemos oído de la parábola de los talentos. Es una parábola que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y voy a permitirme leer algunos versículos de esta parábola para poder hacer referencia a algo muy importante que ustedes y yo debemos poner en práctica a la hora de poner por obra lo que Dios nos dice. Dice la parábola de los talentos en el versículo 15, dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su necesidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Voy a saltar al verso 19. Dice, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Verso 26. Respondiendo su señor les dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quiero destacar 2 cosas muy importantes que aparecen justamente en esta lectura. Hay 2 características que recalca el dueño, el que entrega sus talentos a unas personas en administración. Y lo primero que le dice es, bien, buen siervo. Le dice, buen siervo. Cuando hablamos de buen siervo, y traemos un poco estos términos a la luz ya de la actualidad, estamos hablando netamente de un administrador. Lo primero que debemos entender como aprendió este siervo o este administrador es que todo lo que tenía lo había recibido.
Y al entender que todo lo que tengo lo he recibido, pues entonces me convierto en una persona diligente. Ustedes y yo debemos, a partir de hoy, en primera instancia, en el poner por obra, ser diligentes en aquello a lo cual se nos ha encomendado. Llámese en su trabajo, llámese sus talentos, su tiempo, sus recursos. Debemos ser buenos mayordomos y ser diligentes. También nos habla, al decirle buen siervo, hace referencia a que lo ha multiplicado, porque cuando este siervo se acerca a su señor, no solamente le devuelve los 5 talentos que le entregó al inicio, sino que al haber negociado, al haber desarrollado sus talentos en eso que le habían encomendado, gana otros 5. Entonces, el buen siervo multiplica, el buen siervo no reduce o no, como nos decía también en esta porción de la Biblia, en el otro caso, que es el contrario, simplemente entrega lo que fue recibido, ¿cierto? Y en tercera instancia es una persona que no solamente lo multiplica, sino, como veíamos ahora, va y negocia con ellos, no los esconde, no esconde sus talentos. Muchas personas con este tema de la pandemia han descubierto que no solamente en lo que se han formado profesionalmente han podido reactivar sus finanzas, sino que se han reinventado, la famosa palabra que tanto hoy escuchamos, se han reinventado con talentos que tal vez no conocía o le daba temor sacarlos a la luz. Qué importante esto que nos dice hoy el manual de vida, cuando ustedes y yo somos conscientes de nuestros talentos y los ponemos en práctica, los usamos, los desarrollamos. Contrario a esto, pues está el siervo que simplemente nos dice la Biblia que actuó de 3 maneras. Primero tuvo miedo frente a la situación, al conocer que el Señor, el dueño de los talentos, pues era un hombre duro, un hombre seguramente estricto con lo que quería ver con respecto a sus talentos, pues claramente que tiene miedo y dice que esconde. Y al esconderlo, pues no hizo nada con ellos, lo que hizo fue devolverle lo que él le había entregado. Esto nos muestra la negligencia con la cual incluso el dueño dice siervo malo y negligente. De esa manera se refiere a este siervo. Pero también le dice otra característica al siervo bueno o al siervo que hizo bien las cosas, y es fiel. Y la fidelidad hace referencia justamente, dice la definición de fidelidad es la capacidad de dar cumplimiento a las promesas. Cuando yo me comprometo con algo y lo saco adelante, pues esa es una persona fiel, fiel a lo que dijo, fiel a lo que se comprometió a hacer. Ustedes y yo somos administradores de todas las cosas que tenemos, administramos, y cuando administramos, pues nos ubicamos en un contexto mucho más adecuado para el manejo adecuado de nuestras decisiones. Muy bien, quería hacer referencia justamente a la parábola de los talentos para hacer énfasis en este tercer punto de poner por obra. Ustedes y yo somos mayordomos de nuestro tiempo, somos mayordomos de lo que hacemos con el tiempo, con el día a día. Somos mayordomos de lo que hacemos con nuestros talentos y somos mayordomos de lo que hacemos también con nuestros recursos. Por eso seamos diligentes y seamos esos siervos fieles y buenos que nos dice el manual de vida. Pero quiero también, además, pues estamos hablando de sobreabundancia. La sobreabundancia en sí, pues no tiene sentido si se trata simplemente de acaparar o de tomar para mí mismo, pues esta sobreabundancia. La sobreabundancia, bíblicamente hablando, hace referencia a un principio que está muy ligado a ella, y es el dar. Quiero que vayamos, por último, ya para ir concluyendo nuestro tema, a lo que nos dice el manual de vida en 2 Corintios capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos que aparecen a partir de ahí hasta el 14. Dice la Biblia de la siguiente manera: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y mire lo que dice el verso 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. En este punto quiero
que nos detengamos. Y es una promesa maravillosa. Cuando hablamos de la sobreabundancia, sí, es el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero el tema de la sobreabundancia va muy ligado al ser generosos, al dar. Porque eso es justamente lo que dice. Nosotros recordemos la definición de sobreabundante o sobreabundar, es haber más de lo necesario. Cuando hay más de lo necesario, pues no es que me sobra simplemente para acaparar o amontonar. Me sobra y puedo enriquecer a otros, ayudar a otros, dar a otros. Y ese es el punto del cual nos habla el manual de vida, justamente en una experiencia que el apóstol Pablo hace referencia con la iglesia a la cual va dirigida esta carta. Le dice que Dios mismo hará que no solamente me proveerá para mi necesidad, sino que al ser generoso y darle a otros que tal vez lo necesitan, pues obviamente Dios sobreabundará y me dará mucho más para que yo pueda seguir siendo generoso. Entonces, pues pensando en esto, quería simplemente hacer referencia a que la sobreabundancia es el plan de Dios para cada uno de nosotros, es el plan de Dios para su vida, que usted viva a plenitud en todas sus áreas y que al igual que Dios, usted se comprometa también a llevar a otros, a enriquecer a otros también, a que aquello que usted ha alcanzado lo pueda compartir con otros. Hay un estudio que hizo Laboratorios Abbott que le preguntó a cerca de 1 millón de personas en el mundo y les hizo una pregunta. La pregunta fue: ¿qué les hace vivir al máximo? ¿Qué es lo que les hace vivir al máximo a estas personas? Y resulta que el dar es consistentemente una de las 3 primeras respuestas que la mayoría de las personas dijo. Les quiero contar, les voy a leer literalmente lo que dice un párrafo de este estudio. Eso hace sentido, puesto que nosotros, los humanos, parecemos estar biológicamente programados para ser generosos y científicamente estudios afirman que obtenemos beneficios mentales y físicos reales al compartir con los demás. Por eso quiero invitarlo para que en este tiempo pues usted se desafíe a vivir una vida que sobreabunde en todas sus áreas, que usted viva a plenitud en todas las áreas de su vida, porque ese justamente es el pensamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero invitarlos a que hagamos una corta oración respecto a esto que acabamos de estudiar a la luz del manual de vida. Y ahí donde está, le quiero invitar para que, cerrando sus ojos, le dé gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos hoy de conocer los pensamientos que tienes acerca de nosotros. Son pensamientos mucho más grandes que los que tal vez hasta el día de hoy hemos podido tener para cada una de nuestras áreas. Hoy exprésele a Dios cuál es su situación actual en esa área financiera o en cualquiera de las áreas en las cuales usted hoy quiere hablar con Dios. El primer punto de escuchar hace referencia a confrontar mi realidad. Quiero invitarlo a que confronte su realidad en este momento con lo que justamente nos dice el manual de vida. Y exprésele a Dios, es el momento de hacerlo y decirle a Él la necesidad que tienes, tal vez, de que esto sea distinto en tu vida. Cuéntale a Él la necesidad que tienes o tal vez la incapacidad que hasta este momento tú has experimentado para que haya un genuino cambio. Realmente el cambio viene cuando reconocemos nuestra necesidad, porque Dios puede transformar nuestra manera de pensar. Dígale a Dios a través de su oración que transforme su manera de pensar, que a partir de hoy nuevos pensamientos se generen en su mente, en su corazón, en todo su ser, para proyectarse de la manera como Dios lo proyecta. Dígale a Dios: yo quiero ser ese siervo diligente, ese administrador diligente, que entiende que todo lo que tiene ha sido recibido porque tú nos lo has dado por tu gracia, por tu infinita misericordia. Y por eso hoy reconocemos que tú como dueño de todo lo que tengo, quieres ver desarrollados mis talentos, quieres ver desarrolladas mis capacidades, quieres que sea un hombre, una mujer diligente, y para eso tú me has llamado. Por eso en esta noche te pido, dile a Dios,
permíteme experimentar esa plenitud a la cual tú me llamas hoy. Y no solo quedarme allí, Señor, dígale a Dios, permíteme sobreabundar, no para acaparar, no para retener, no para simplemente tenerlo para mi vida, sino para poderlo compartir con otros, como nos dice el manual de vida. Gracias, Dios, por este tiempo maravilloso que nos permites tener. Permítenos seguir en este tiempo aprendiendo, conociendo las cosas que tú has preparado de antemano para que yo ande en ellas. Es en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra cartelera. Hoy, continuando con la temática que hemos venido conversando durante todo este mes, quiero compartir con ustedes algunos tips que pueden ayudarnos a mejorar nuestras finanzas personales. No necesariamente tenemos que esperar a que nos aumenten el salario o aumentar nuestros ingresos. Está demostrado que cuando nos aumentan nuestro salario, esa felicidad solamente dura 90 días. Más bien el ahorro tiene que ver con un programa sistemático. Veamos algunas recomendaciones en esta noche. Primero, ten cuidado del lugar donde tienes ahorrado tu dinero. Por supuesto, no estamos hablando debajo del colchón. Lo más probable es que nosotros tengamos nuestros ahorros o nuestras inversiones en una institución financiera hace mucho tiempo. Y esto pues nos resulte más cómodo. Pero si investigamos el mercado, podríamos darnos cuenta que hay otros bancos u otras entidades financieras que pueden ofrecernos mejores créditos y mejores tasas de inversión. Segundo, no abuses de tu tarjeta de crédito. Si bien la tarjeta de crédito es una herramienta útil para comprar, puede muchas veces distorsionar el valor de lo que nosotros tenemos y podemos gastar. Cuando nos entregan una tarjeta de crédito inconscientemente, estamos pensando que nos aumentaron nuestro salario. Por eso es mejor que salgas con el dinero justo para comprar lo que necesitas. Tercero, no salgas a comprar con hambre. Esta es una de las recomendaciones que seguramente has escuchado de tus padres, incluso de tus abuelos. Pero ya hay estudios científicos que han demostrado que esto es una mala práctica para poder ahorrar. En mi mano puedes ver, tengo un clip. Algunos investigadores científicos de una universidad encontraron en un experimento entre personas saciadas, que no tenían hambre, y otras que salieron muertas del hambre a comprar, les dieron la posibilidad de adquirir este producto completamente gratis. No pensaron qué necesario, ni siquiera pensaron qué bonito, simplemente pensaron lo quiero. Adivinen quiénes fueron los que más adquirieron este sencillo producto. Pues los que tenían hambre. Así que no salgas a comprar con hambre. Incluso los expertos recomiendan que cuando vayas a mercar, además de no hacerlo con hambre, vayas escuchando música y mascando chicle. Porque así tus sentidos van a estar ocupados y no te vas a ver tan sugestionado por todos los estímulos que encuentras en el súper. Cuarto, ahorros cotidianos. La clave del ahorro está en que podamos hacer de este ejercicio algo diario. Por ejemplo, si te gastas diariamente en el almuerzo 5, 6 o hasta $7, si llevas el almuerzo desde tu casa, estarías gastándote aproximadamente 2 o 3. Si multiplicas esto en el año, estarías haciendo un ahorro de $1,250 aproximadamente, que podrías invertir en ahorro de estudios o para tu pensión o jubilación. Y estos también son algunos de los tips que pueden ayudarnos para ahorrar en nuestras finanzas personales. Nuevamente los dejo con Andrés y con Lina. Muy buenas noches para todos. No nos podemos ir sin, como siempre, recordar nuestra programación habitual de la semana. De lunes a viernes, de 5 a 5 y 10 de la mañana, nuestro tiempo con nuestro líder mundial de teoterapia y meditación. Y de igual forma con nuestro líder mundial cerrando el día de 9 a 9 y 30 de la noche, el tiempo denominado Abre los Cielos. También recuerden que todos los martes las parejas tienen una cita a las 7 de la noche, hora Colombia.
Los días miércoles los esperamos aquí a todos los profesionales y empresarios comprometidos PEC. El día jueves, todas las mujeres tenemos una cita muy especial con nuestra líder mundial, Saidi Mora, a las 3 de la tarde. En la noche, las juventudes comprometidas a las 7 de la noche, hora Colombia. Y el día viernes, las juventudes universitarias de Alfa y Omega a las 7 de la noche. Los sábados, todos los niños a las 10 de la mañana y terminamos el día sábado con una reunión familiar, Raíces, a las 5 de la tarde. Y como si fuera poco, Lina, los días domingos también tenemos un espacio con nuestro líder mundial denominado Teoterapia Expreso, un podcast que usted podrá encontrar en las redes sociales de nuestro líder mundial, Jimmy Chamorro. Con esto estamos llegando entonces al final de esta transmisión virtual, recordándoles como siempre que estamos en el tiempo del distanciamiento social. Pero de estar en casa con Dios. Dios los bendiga.